El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Jean-Paul Sartre. Te convertiste en lo que ella quería, poco a poco, sin siquiera saberlo. Empezaste siendo un hombre, no domesticado, incognoscible, vivo, y terminaste siendo una versión de ti mismo que se ajustaba a su comodidad. La miraste a los ojos y abandonaste los tuyos. Nunca leíste El ser y la nada, pero este libro ha moldeado tu vida más que cualquier otro que hayas leído. Jean-Paul Sartre, en un París iluminado por la guerra y la rebelión, escribió una frase que debería haber sido entregada a cada hombre al nacer. El infierno son los otros, no porque las personas sean malvadas, sino porque en su mirada nos perdemos a nosotros mismos. Eso no es amor, eso es mala fe, el gran enemigo de Sartre. El momento en que dejas de ser el autor de tu existencia y te conviertes en un personaje de la novela de otro, y no importa si tienes 20 años y persigues sus mensajes, o 50, y te preguntas por qué tu matrimonio se siente como una extinción silenciosa, la forma de la prisión es la misma. Te convertiste en alguien para ella en vez de ser alguien para ti mismo. Ahora, escucha esto. El hombre que vive para ella muere por su indiferencia. Esto no es amargura, esto no es ira, esto es metafísica. Verás, Sartre entendió que la conciencia es un vacío, una nada. No tiene esencia hasta que elige. El hombre que olvida esto, el hombre que piensa que una mujer lo completará, lo definirá, lo redimirá, entrega el volante de su propia alma y ella lo siente. Ya sea que tenga 19 años y aún se rija por su instinto o 45 y sea emocionalmente inteligente, ella sabe cuándo la has colocado en el trono de tu identidad. Ella sabe cuando tu necesidad de ella se ha vuelto más fuerte que tu necesidad de mantenerte fiel a ti mismo, y es entonces cuando se aleja. No porque sea cruel, no porque no le importe, sino porque el deseo no puede sobrevivir en cautiverio. Necesita espacio, necesita riesgo, necesita libertad, la tuya. El joven aún no lo sabe. Todavía cree que su amor es una moneda que compra lealtad. Aún no ha sentido la humillación de ofrecerlo todo y ver cómo los ojos de ella se pierden, pero lo sentirá. ¿Y el hombre mayor? Él lo sabe demasiado bien. Se sienta en silencio junto a una mujer que alguna vez lo deseó, antes de que él se convirtiera en un eco predecible, antes de que dejara de desafiar su realidad, antes de que dejara de ser otro, y se convirtiera en su idea de seguridad. Ella no quiere seguridad, ella quiere soberana. Esta es la impactante verdad de Sartre. El corazón humano anhela lo que no puede poseer, y el hombre que no la necesita, el hombre que puede entrar en su vida y salir con la misma facilidad, es el que la hace enfrentarse a su propio abismo. Esa confrontación la despierta, no siempre suavemente, pero sí profundamente. Lo has visto. El hombre que dice menos, que da menos, que mantiene su forma cuando ella ataca. Él no se doblega, él no suplica. Y de alguna manera, él es a quien ella no puede olvidar. No porque jugara un juego, sino porque no rompió las reglas del ser. Tú quieres ser amado. Eso es humano. Pero en el momento en que necesitas ser amado para ser alguien, desapareces. Esto no es un truco. Esto no es una técnica. Esto es integridad existencial. El hombre que existe primero, se define a sí mismo primero, elige sus valores primero y deja que el amor gire a su alrededor si se atreve. ¿Y si no lo hace? Él sigue siendo completo. Ese es el hombre del que las mujeres se enamoran. El hombre raro, el hombre sartriano, el que recuerda que el precio de la libertad es la soledad y lo paga con gusto. Te han dicho que te abras, que seas vulnerable, que expreses tus necesidades, que le digas cuánto significa para ti. Y sin embargo, cuanto más te abriste, más se cerró ella. Cuanto más compartiste, más se alejó. Pensaste que tu transparencia generaría confianza, pero en cambio, diluyó el misterio. Te volviste predecible, dócil, inofensivo. ¿Por qué? Porque Sartre tenía razón otra vez. El ser humano es un proyecto, no un producto. No eres algo fijo para ser admirado. Eres un despliegue, un devenir. Y cuando te reduces a tus emociones, tus necesidades, tus heridas, confundes la confesión con la presencia, conviertes tu alma en una súplica, ofreces tus profundidades antes de que ella haya merecido el mapa y no puede evitar retroceder, no porque sea insensible, sino porque lo masculino, en su forma más elevada, no es un niño suplicando ser comprendido. Es una fuerza que existe con o sin testigos. Sartre llama a esto el ser para sí, el hombre que elige, que se define a sí mismo, que se sostiene en una libertad radical, no imprudencia, libertad, la clase aterradora, la que dice: no seré un producto de tu necesidad, no me derrumbaré en el hombre que quieres que sea, yo soy. ¿Quieres saber por qué ese hombre mayor en el bar, curtido,
tranquilo, desinteresado, puede entrar en una habitación y sostener su mirada más tiempo que cualquier chico esculpido en el gimnasio, es porque él ya ha pagado el precio de la identidad. Él ya perdió a la mujer que se fue cuando dejó de perseguirla. Él ya cometió el error de doblarse hasta que su columna se rompió. Él ya intentó comprar amor con constancia. Y ahora se sienta en silencio. No como una actuación, sino como un monumento a su propia supervivencia. Él no se explica. Él no da de más. Y ese silencio habla más fuerte de lo que tu ingenio jamás podrá. Los hombres jóvenes confunden el ruido con el poder. Los hombres mayores, si han hecho el trabajo, entienden que la gravedad más profunda es silenciosa. Ella lo siente. Ella no sabe por qué, pero en presencia de ese hombre, el hombre que no tiene la necesidad de impresionar ni la ansiedad de ganar, siente que algo antiguo se agita, una disonancia, una atracción, un reconocimiento, no de seguridad, sino de peligro, no un peligro físico, sino un peligro ontológico, el peligro de enfrentarse a un hombre que no puede ser poseído, que no puede ser manipulado con culpa, que no puede ser moldeado por su inseguridad, el peligro de ver a alguien que ya está completo. Y que no te quepa duda, ella pondrá a prueba esa integridad, ella provocará, ella se retirará. Ella ofrecerá caos disfrazado de pasión, solo para ver si pierdes el equilibrio. Y si lo haces, si persigues, si explicas, si actúas, te derrumbarás de hombre a espejo, de sustancia a sombra. Pero si no lo haces, si permaneces inmutable, no porque intentes ganar, sino porque simplemente eres, entonces ella siente lo que Sartre llamó la angustia de la libertad, tu libertad. Y en esa angustia, ella volverá a sentir deseo. No porque la manipulaste, no porque jugaste el juego de la frialdad, sino porque le recordaste algo que toda mujer quiere pero no puede decir, que lo masculino no debe inclinarse en busca de aprobación. Se supone que debe ser la montaña que permanece inamovible. Ahora, escucha esto y recuérdalo cuando tengas la tentación de complacer, de arreglar, de explicar. Ella no quiere a un hombre que necesite de ella para respirar. Ella quiere a un hombre que respire profundamente en su ausencia. Y si te conviertes en ese hombre, no en teoría, no en apariencia, sino en verdad, ella sentirá tu gravedad. Se quede o no, lo diga o no, ella te recordará. Porque hombres como tú no son comunes, y ella lo sabe. Hay un momento, sutil, invisible, en el que un hombre está a punto de desaparecer en las expectativas de ella. No es algo ruidoso, no hay campana de advertencia, ni alarma que te salve. Solo un momento en el que dices sí cuando tu alma dijo no, cuando suavizas la verdad para mantenerla tranquila, cuando retienes un límite porque no quieres que se vaya, y en ese momento traicionas la esencia misma de tu ser. Sartre lo nombró claramente, mala fe. Es el momento en que un hombre libre se miente a sí mismo para evitar la incomodidad de la libertad. Te convences de que es amor, que el sacrificio es noble, que el compromiso es madurez, pero sabes, si eres honesto, que no es una entrega consciente. Es una extinción silenciosa, un suicidio suave. Y crees que ella no se da cuenta. Ella se da cuenta, siempre se da cuenta. Aunque no pueda nombrarlo, siente cuando desapareces de ti mismo, cuando tu presencia comienza a orbitar alrededor de la suya, cuando tu verdad se vuelve negociable, cuando empiezas a ajustarte para evitar la fricción. Y ella llora, no por ti, sino por el hombre que solía ser, el hombre que la conoció como un misterio, el hombre que la hacía sentirse incierta, viva, femenina, inestable en el mejor sentido. Ahora eres confiable, eres predecible, eres seguro, y aún así lo percibes, el vacío que crece en sus ojos, el toque que ya no se detiene, la risa que ahora se siente como una actuación. Y aún así no entiendes. Dices, pero he hecho todo bien. Exactamente, has hecho todo bien, y al hacerlo te has equivocado en la única forma que importa. Has dejado de ser tú mismo. Te has convertido en un fantasma de tu antiguo poder. Ella no se enamoró de tu obediencia. Se enamoró de tu distancia, de tu falta de necesidad, de ese núcleo indomable que llevabas contigo al entrar en la habitación antes de decidir que amar significaba domarte a ti mismo. Y es aquí donde el hombre mayor, si es honesto, finalmente admite algo doloroso. No sabe quién es cuando ella no lo está mirando. Ha pasado tantos años siendo el proveedor, el protector, el compañero confiable, que ha olvidado al niño que solía mirar las estrellas con fuego en el pecho, al niño que no necesitaba permiso para hablar, para irse, para ser. Ese niño estaba más cerca de la verdad que el hombre que lo reemplazó. Pero esto no es motivo de desesperación. Esta es la puerta de entrada, porque a diferencia de los mitos que te han contado, la hombría no se reduce con la edad, se afila, se aclara. Arde más limpio si, y solo si, dejas de mentirte a ti mismo.
Y la mentira es simple, que su amor es el premio. No lo es. El premio es el hombre que permanece íntegro en presencia del amor, que no se fragmenta en versiones, que no intercambia identidad por intimidad, que puede amarla plenamente sin dejar que ella lo defina, porque una vez que ella percibe que ya no te defines por ella, finalmente puede relajarse y estar contigo. Y sí, esto contradice todo lo que te han dicho. Te enseñaron a servir, a complacer, a perseguir, pero Sartre lo vio todo con claridad. Él vio que para vivir auténticamente debes seguir siendo la fuente de tu propio significado, que estás condenado a ser libre, no maldito, sino obligado a elegirte a ti mismo cada día, sin importar quién entre o salga de tu vida. Y si ella se va, déjala. Si realmente eres el hombre raro, el que no se derrumba ante su ausencia, entonces nunca fuiste abandonado, simplemente regresaste a ti mismo. Y puede que ella regrese, o puede que no, pero tú permanecerás, y esa es la única manera de avanzar. Nunca has sido más atractivo que en el momento en que ya no necesitabas serlo. Ese es el paradoja. Y sin embargo, casi ningún hombre lo cree, porque la creencia requiere experiencia, y la mayoría de los hombres nunca se dan la oportunidad. No soportan el silencio el tiempo suficiente. No sufren la soledad hasta el final. Abandonan el barco demasiado pronto. Vuelven arrastrándose. Se disculpan por su verdad. Se quiebran bajo la presión de su desaprobación. Pero el hombre que permanece en pie, el hombre que permanece en silencio cuando su furia exige una explicación, el hombre que se mantiene calmado cuando ella retira su afecto, esperando que él suplique, el hombre que permanece firme cuando ella pone a prueba su determinación, no porque esté jugando, sino porque simplemente se niega a mentirse a sí mismo, ese hombre se vuelve inolvidable, porque se ha vuelto real. Sartre habló de la existencia auténtica, una vida en la que un hombre acepta el peso de su libertad, la carga de su elección, y nunca finge ser menos de lo que es. Esta es la esencia de la masculinidad, no como una actuación, sino como presencia. Y esa presencia, cuando no depende del resultado, lo cambia todo. Ella lo siente, puede que ni siquiera le guste, porque la confronta con su propia libertad, con su propia capacidad de elegir, con la inquietante conciencia de que este hombre no se derrumbará para hacerla sentir más segura, que no abandonará su rumbo solo para seguir sus emociones. Y es entonces cuando su deseo regresa, no porque él la persiguió, sino porque ella recuerda cómo se siente estar con un hombre que no orbita alrededor de nada. No hay límite de edad para esto, no es demasiado tarde. Podrías tener 70 años y aún recordar quién eras antes de entregarte. Podrías estar en tus 20 y decidir ahora no volver a entregar tu identidad nunca más. Comienza no con declaraciones ruidosas, sino con pequeñas negativas. La negativa a enviar ese último mensaje suplicando claridad. La negativa a romper tu silencio solo porque el silencio se siente insoportable. La negativa a fingir que estás bien con algo que te agota solo para mantener la paz. No estás aquí para agradar, no estás aquí para ser elegido. Estás aquí para convertirte, para expandirte, para existir con tal fuerza que incluso en la quietud el mundo se incline hacia ti. Ese es el legado del hombre sartreano, aquel que se niega a mentirse a sí mismo solo para ser aceptado por otro, aquel que sabe que cada vez que sacrifica su autenticidad por aprobación, pierde más que un momento, pierde una parte de su alma. Y el alma, amigo mío, no es algo que debas arriesgar por amor, nunca. Porque esto es lo que no te van a decir. Si ella realmente te respeta, si de verdad está lista para un hombre, no se irá cuando reclames tu libertad. Te encontrará allí, no como un premio por tu desempeño, sino como una mujer, soberana en su propio ser, eligiéndote no porque la necesites, sino porque no la necesitas. Y si no puede, entonces nunca fue tuya. Ella era tu espejo, un reflejo de tu propio abandono. Así que sal del espejo, rómpelo si es necesario, y avanza, solo, no en soledad, sino en poder. Porque solo en ese silencio, en esa sagrada soledad, encontrarás al hombre que siempre debiste ser. Y él es el que ella no puede dejar. Empiezas a entender que no se trata de desapego por orgullo, no se trata de distancia para manipular, se trata de la verdad, lo único a lo que siempre debiste servir. Y la verdad es esta: nunca estuviste incompleto. Esa idea, ese mito venenoso, te lo inculcaron desde el primer momento en que la viste y pensaste, ella es lo que me falta. Pero Sartre te diría que nadie te completa, porque estar completo es dejar de convertirse. Y en el momento en que le das a alguien ese papel, le entregas el guión de tu vida y le dices, reescríbeme. Renuncias a la autoría y un hombre sin autoría no es hombre en absoluto.
Lo ves en los hombres mayores, sus ojos como viejas fotografías, desvaídos pero atormentados. No hablan de ello. Hablan en frases a medias sinceras y anécdotas inofensivas, pero puedes sentirlo. Renunciaron a demasiado. Entregaron su filo. Dejaron de escribir sus propias páginas y ahora viven en capítulos que ya no suenan a su propia voz. También lo ves en los jóvenes, los hombres que dicen todo lo correcto, que reflejan sus valores, sus estados de ánimo, su política. Pero por debajo hay una desesperación, una correa invisible que ni siquiera saben que llevan puesta. Ella también lo ve. Puede que no lo diga, pero percibe la debilidad, no del cuerpo, sino de la voluntad. Y eso seca su deseo como el viento apaga la llama. Pero el hombre raro, él escribe su propio libro, aunque ella nunca lo lea, aunque nadie lo lea, aunque eso signifique soledad. Y aquí está el secreto sagrado, uno que Sartre insinuó pero dejó sin decir. Cuando un hombre está dispuesto a estar solo, se vuelve irresistible, porque la soledad es el lugar de nacimiento de la autenticidad, no la soledad impuesta, no el exilio, sino la soledad elegida, esa que te forja a martillazos en algo que nadie más podría crear, esa que quema el ruido dentro de ti hasta que tu silencio se convierte en su propia clase de música, esa que te hace suficiente ante tus propios ojos. Cuando ese hombre habla, no lo hace para impresionar. Cuando da, no lo hace para atar. Cuando se queda libremente. Y cuando se va, no mira atrás. Y ese hombre, esa presencia, altera la atmósfera de la habitación, no por algún truco, no por estatus, sino porque camina con el peso de alguien que se pertenece a sí mismo. Ella no puede evitar sentirlo. No todas las mujeres estarán listas. La mayoría está acostumbrada a hombres que se doblegan. La mayoría está calibrada para acrobacias emocionales y cumplimientos estratégicos. No entenderán lo que significa estar cerca de un hombre que simplemente se niega a ser menos que real. Pero algunas mujeres, las mujeres adecuadas, te reconocerán no con la mente, sino con su sistema nervioso. Se sentirán seguras, no porque las consientas, sino porque finalmente perciben que están en presencia de alguien que no desaparecerá ante sus expectativas. Y eso es raro. Siempre te han dicho que persigas, pero la verdad es que cuanto más persigues, más te borras a ti mismo. Deja que ella venga a ti, no como una recompensa, sino como una prueba. ¿Puedes permanecer entero incluso en presencia del amor? ¿Puedes mantener tu rumbo incluso cuando ella llora, suplica, tienta, arremete? ¿Puedes permanecer en ti mismo no por crueldad, sino porque ya no deseas mentir? Si puedes, encontrarás una libertad que ningún romance, ninguna validación, ningún elogio podrá igualar. Te tendrás a ti mismo, y en ese yo encontrarás más que poder, encontrarás la paz. No eres quien eras al comienzo de esta narración. Algo ha cambiado. Quizás sea silencioso, quizás sea rugiente, pero lo sientes. Ese profundo silencio interior ya no se siente como soledad, se siente como hogar. Ya no estás buscando, ya no te esfuerzas hasta el límite para ser visto, ya no finges el amor como si fuera una audición. Ahora, observas cómo el mundo gira lentamente, rítmicamente, alrededor de un yo que ya no comprometes. Y este es el secreto que Sartre entendió también, oculto entre las páginas de El ser y la nada, y enterrado en la médula de cada hombre que alguna vez se ha mirado al espejo y se ha preguntado, ¿qué soy? Si no soy quien ellos quieren que sea, no eres nada, y desde esa nada eres todo lo que eliges ser, sin guión, sin salvador, sin papel. La libertad es aterradora, por eso la mayoría de los hombres huyen de ella. Por eso escapan en mujeres, en el trabajo, en el vino, en la guerra. Cualquier cosa para evitar la verdad cruda e insoportable de ser los autores de su propia vida. Pero tú has elegido de otra manera. Has elegido cargar con el peso, ser la fuente, crear significado en vez de tomarlo prestado. Y esta elección, este acto radical de ser, lo cambia todo. No significa que no ames. No significa que no sientas. Significa que no te derrumbas. Puedes ser tocado, pero no moldeado. Puedes ser movido, pero no apartado de tu centro. Puedes ofrecer amor, pero solo desde el desbordamiento, nunca desde el vacío. Y ahora ella lo siente. Ya sea que tenga 25 o 62 años, ya sea que esté radiante o herida, segura de sí misma o confundida, ella siente que algo antiguo surge en tu presencia, una atracción gravitacional que no suplica, una soberanía que no se tambalea. Y tal vez se quede, tal vez no. Pero esa ya no es la historia, porque ya no construyes tu historia en torno a quién se queda. Tú eres la historia. Ella puede leerla o alejarse, pero tú no eres reescrito. Esta es tu llegada, no al poder, no a la dominancia, sino a la santa quietud de un hombre que finalmente recuerda lo que es. Él no es un espejo,
Él no es una máscara, él no es una estrategia, una súplica, ni una versión suavizada de sí mismo esperando permiso. Él es, y ahora el mundo debe decidir qué hacer con eso, porque no vas a suplicar, no vas a arrodillarte, no vas a intercambiar tu alma por una caricia, un mensaje o una satisfacción momentánea. Caminarás hacia adelante sin necesitar un testigo, y ese es el hombre que recuerdan. Ese es el hombre con el que ella sueña años después, cuando su cama está caliente, pero su espíritu está frío. Ese es el hombre que ya no tiene que preguntarse qué salió mal, porque ahora sabe que nada salió mal. Simplemente aún no había llegado a sí mismo, pero ahora sí has llegado. Y desde este lugar todo comienza, no con una persecución, no con una estrategia, sino con silencio. Quieto, irrompible, libre. Esta fue la verdad impactante de Sartre. Las mujeres se enamoran de hombres raros, que no las necesitan. Si esto despertó algo en ti, si despojó una mentira, si te mostró una versión de ti mismo que no has visto en años, entonces dale like, comparte, suscríbete y apoya el canal a través del enlace en la descripción. Porque esto no es solo una narración, es el comienzo de ti.